Bien, voy a pedir que juntos podamos leer el pasaje que hemos buscado, Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Juntos vamos a leer los dos versículos, hermanos. Todos tres. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Tomemos asiento, hermanos. Resulta que cuando hay un concierto, y bueno, incluso aquí en la iglesia, ¿no? Cuando se empieza un programa especial, antes de empezar el programa, ¿qué hay? Un preludio, ¿verdad? Entonces se toca, a veces puede ser una música de fondo, a veces el mismo ministerio, el mismo grupo está tocando, pero las alabanzas, en el caso de la iglesia, no son las que forman parte central del culto. No está centrado en lo que es el tema de la ocasión. Lo mismo en la sinfonía. Se empieza con una introducción y no es la parte central. El propósito de esta introducción o este preludio es capturar la atención de la audiencia. Resulta que el libro de Romanos, capítulo 1 hasta el versículo 15, lo que Pablo ha hecho es tratar de capturar la atención de sus oyentes, de los lectores de la carta. Entonces, aquí en el versículo 16 y 17 encontramos ya lo que es el tema central de toda la epístola de los Romanos. Y es precisamente explicar qué es el Evangelio. Entonces, entramos a estudiar lo que es la parte central de la epístola. Y en esta mañana, lo que quiero llevarle, hermano, a que podamos ver juntos es comprendiendo el verdadero poder de Dios. ¿En qué radica el poder de Dios? ¿O qué es el poder verdadero de Dios? Hoy en día, en muchas iglesias se habla acerca del poder de Dios. Muchas iglesias incluso que se abren, en su título, en el nombre de la iglesia, de la congregación, está allí el poder de Dios, ¿verdad? Y se hace un fuerte énfasis en lo que es el poder de Dios. Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, debemos entender que lo está haciendo en una ciudad donde, por ser propiamente estar en la capital del imperio, en Roma, la ciudad, las personas estaban involucradas en toda clase de placeres. Estaban en mucho contacto con lo que era la filosofía de la época, y de pronto cuando leemos versículo 12 en adelante, vamos a ver del capítulo 1 que el apóstol está hablando precisamente de estos problemas. Empezando con el versículo 18, habla acerca de la culpabilidad de todo el ser humano en frente a lo que son las demandas de Dios. Y Pablo escribe estos dos versículos en su afán de demostrar qué era el poder de Dios para los romanos, y él lo llama el Evangelio. Quisiera compartirle algo para poder entender un poco lo que vamos a hablar. Resulta que un día salieron las noticias en varios periódicos a nivel mundial de que había una plaga que estaba matando a todas las personas. Y esta plaga se encontraba precisamente en la sangre de cada uno de los seres humanos. Se había contagiado por el aire y todas las personas en varios lugares comenzaron a morir por esa plaga. De pronto en la noticia decía: se está buscando a una persona que pueda tener la cura en su sangre. Había la esperanza de que alguien o algunos tuvieran su sangre limpia para poder hacer una transfusión y así poder salvar a toda la humanidad. Y se pidió que todas las personas pudieran ir a hacerse la prueba de sangre al lugar más cercano de donde vivían. Y todos fueron. Y un día un papá se sienta a ver las noticias y de pronto se halla con la sorpresa de que su hijo era la única persona que no tenía contaminada su sangre. Y pedían a este papá que lleve a su hijo con nombre y apellido y ciudad. Le pidieron que lo lleven al hospital para poder extraer la sangre y poder inventar la vacuna para esta epidemia. El papá se negó a hacer esto, pero su hijito, un niño de 5 años, había escuchado la noticia también en el televisor.
y se acerca a su papá y le pregunta: papá, ¿tengo que morir por toda la humanidad? Y el papá le dice: no, hijo, tú no vas a morir. Y el niño le mira y le dice: pero papá, yo quiero dar mi vida para que los demás se salven. El papá, tembloroso, triste, sin saber qué responder al niño, decide llevarlo y cumplir con la voluntad de su hijo. Al final, él contempla el cuerpo sin vida de su hijo en la sala del hospital, al cual le habían extraído toda la sangre para poder crear la vacuna para salvar a la humanidad. Y es así que este niño, con su sangre, logra salvar a todas las personas. Esta pequeña anécdota quizás nos puede servir para entender lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros y de lo cual nos habla Romanos capítulo 1, 16 y 17. Alguien que entregó su vida para salvar a toda la humanidad. Y es que a lo largo de la historia, hermanos, resulta que toda persona ha buscado la salvación de una o de otra manera. La filosofía lo ha planteado de diferente manera cómo poder ser feliz. Y todo el centro era la salvación del ser humano, en diferentes aspectos quizás. Y ahora leemos el versículo 16 cuando Pablo empieza con la frase: porque no me avergüenzo. O entendiéndolo de otra manera más literal: porque estoy orgulloso del Evangelio. Ahora entendamos, Pablo, ¿quién era? Había sido apresado 2 veces ya en Roma. Resulta que también en su primer prédica, cuando predicó recién convertido, nadie le creía su mensaje. Todos dudaban de su conversión. Cuando se acercó a los discípulos, nadie quería acercarse a él por el pasado que había tenido. Cuando predica en el Areópago, muchos le dicen: eres loco, Pablo, por lo que estás predicando. Los judíos, su propio pueblo, le estaba persiguiendo para asesinarlo. Entonces de pronto la pregunta es: ¿por qué Pablo está orgulloso del Evangelio? Y hay que entender un poco el contexto de la época. Les decía al principio que en Roma estaba de auge la filosofía y muchos buscaban la salvación, que la palabra en griego era sotería, era el ser salvo, era el ser liberado del sufrimiento. Y resulta que durante la época de Pablo, antes, durante y después del ministerio del Señor Jesucristo, habían 3 grandes corrientes filosóficas. Uno de los grandes filósofos de la antigüedad, que nació en el año 50 después de Cristo y murió en el año 135, era el filósofo Epicleto, y él nació en una ciudad llamada Hierápolis. ¿Qué decía Epicleto? Él fue contemporáneo del apóstol Pablo. Entonces, su filosofía estaba naciendo cuando el apóstol Pablo estaba haciendo su ministerio. Él era seguidor de una corriente filosófica llamada el estoicismo, y el estoicismo planteaba la felicidad, la sotería o la salmanente es la medicina para la salvación. Esa era su enseñanza. Es decir, entre una relación sexual pasajera y una relación sexual que sea con la persona que tú amas, era lo más duradero que iba a encontrar y por lo tanto iba a ser feliz. En tercer lugar, el último filósofo contemporáneo a Pablo fue Séneca. Él nació en Alejandría, y él vivió en el siglo I, nació en el año 4 antes de Cristo y murió en el año 65 después de Cristo. Es decir, que fue contemporáneo de Jesús y fue contemporáneo del apóstol Pablo. Su filosofía estaba durante la época de Pablo. Él era seguidor también de la primera corriente que vimos, que es el estoicismo, que buscaba alejarse de lo material, y él enseñaba que el hombre necesita la paz para poder ser feliz. Para poder ser salvo necesita paz, pero no la paz que estaba ofreciendo el Imperio Romano, sino una paz superior a la que podemos experimentar aquí en la tierra. Como podemos ver, estas 3 filosofías enseñaban libertad para el ser humano o obtener la sotería en una área determinada de la vida del ser humano.
Uno de ellos proveía la salvación del alma, pero el cuerpo no podía tener esta salvación. El otro, la otra filosofía, proveía la salvación para el cuerpo, pero no para el alma. Y una tercera filosofía proveía la salvación para el carácter moral del ser humano, para ayudarlo a ser una mejor persona, pero se olvidaba del alma y del cuerpo. Entonces, estas tres filosofías estaban presentes durante la época de Pablo, y ahora ya entendemos por qué Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, estoy orgulloso del mensaje que predico, porque el mensaje de Pablo, el Evangelio, proveía la salvación, la sotería, para toda la integridad del ser humano, para el cuerpo, para el alma y para el carácter moral de él. Y por eso decía, es la mejor salvación la que provee el cristianismo. Una vez entendiendo un poco lo que es el contexto del pasaje del versículo 16 y 17 de Romanos 1, necesitamos ver 5 aspectos que abarca la salvación y por qué la salvación y el Evangelio es un poder de Dios. Y vamos a ver Mateo capítulo 9, versículo 21. Mateo capítulo 9, versículo 21. Dice así la palabra del Señor: porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salvo. Entendiendo el contexto, estamos en el relato de la mujer con el flujo de sangre, y esta mujer que tenía una enfermedad física, y ella se acerca a Cristo buscando la sanidad física, y ella dice: si solamente tengo un contacto pequeño con Cristo, recibiré la sotería o la liberación o la salvación de mi cuerpo físico. Conocemos el resto del relato, y en el capítulo 8 del libro de Lucas también, que la mujer al momento de tocar a Jesús fue sana inmediatamente. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Este mensaje de Pablo y el por qué él se sentía orgulloso de este mensaje es que el Evangelio proveía una salvación que podía ser experimentada también en el aspecto físico, no solamente dentro de la persona. Era algo que proveía salvación con pertinencia y repercusiones aquí y ahora, no solamente allá en la otra vida, no solamente cuando muramos y dejaremos de sufrir, sino que Pablo nos está diciendo que a través de Mateo también que la salvación que podemos tener como cristianos es algo que repercute también en nuestras necesidades físicas. Ahora, no es una regla que si acepto a Cristo me voy a sanar de todas las enfermedades. Puedo tener enfermedades, pero también aquí me está mostrando que el Evangelio, el mensaje de salvación y Dios mismo se preocupa de mi aspecto físico, es decir, de mi vivencia aquí en la tierra. Él está para bendecirnos, hermanos, y eso es algo que debemos entender. No es una regla nuevamente, pero Dios también sabe bendecir a sus hijos cuando Él quiere y dependiendo de su voluntad. Y por eso Pablo dice: estoy orgulloso de este mensaje porque provee salvación y liberación en el aspecto físico de una persona. En segundo lugar, Mateo capítulo 8, versículo 25, dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Entrando al contexto del relato de Mateo, Cristo había estado ministrando durante este día, había estado cansado, llegó a la barca con sus discípulos y le dice: vayamos a la otra orilla, y mientras estaban navegando, Cristo se durmió en la barca, y vino una tempestad, y de pronto todos los discípulos perdieron la calma, hasta que ya no aguantan más en medio de la tempestad, y despiertan a Jesús. Maestro, maestro, o Jesús, despierta que estamos por ahogarnos, estamos por hundirnos. ¿Qué podemos ver aquí en el Evangelio según Mateo? Las necesidades y los peligros que enfrentamos en nuestra vida diaria. Hermanos, el simple hecho de salir a la calle, ya enfrentamos varios peligros de muerte, ¿verdad?
Que podamos pasar y algún loco nos atropelle y muramos. Alguna enfermedad, algún accidente. Entonces enfrentamos peligro en nuestra vida. La pregunta es, ¿Dios no está preocupado y no nos está cuidando de los peligros que enfrentamos aquí en la tierra? En muchos lugares ya hay leyes que prohíben ser cristiano. ¿Qué pasaría si el hijo de usted le dice, papá o mamá, quiero ser misionero y me voy a ir a Corea del Norte? El lugar donde están persiguiendo a los cristianos, el lugar más peligroso para ser cristiano, Corea del Norte. ¿Qué pasaría, hermano Henry, si le dijera, me voy a ir, el Señor me ha llamado para ir allá? Por más cristianos que seamos, ¿verdad? Que duele y diríamos, pero yo puedes morir allá, ¿verdad? Es difícil una situación así. Pero aquí nos está diciendo Dios que Él se ocupa de nosotros, aún en los peligros, aún en la persecución. Él está al cuidado de nosotros y su salvación alcanza estos peligros cotidianos que enfrentamos. Ahora, nuevamente, debemos hacer énfasis de que Dios no es que le garantice al hombre o al cristiano una vida libre de riesgos y peligros. Estamos viendo a los discípulos, están con Cristo, están sirviendo con Cristo, pero de pronto se encuentran en una tempestad, en una tormenta, y su vida está corriendo peligro. Pero ¿qué pasa? Jesús despierta y le dice, tengan fe. Y al final, el desenlace de esta historia en Mateo 8 nos muestra a Jesús calmando la tempestad. Por lo tanto, aquí Cristo nos muestra que Él no solamente tiene el control de la vida de una persona, sino tiene el control también de toda la naturaleza. Y por eso podemos estar tranquilos y seguros con Cristo. Por lo tanto, lo que Dios sí nos promete es que nos dará seguridad del alma en cualquier circunstancia. Puedo perder mi vida, ¿verdad? Si mi hijo me dice me voy a ir de misionero, puede morir allá. Es más, ni siquiera a veces va a poder entrar al país y lo van a asesinar. Pero de pronto sé como cristiano que su alma, que mi alma, está guardada en Cristo. Y por lo tanto no va a haber una pérdida. La salvación de Cristo, según Mateo, nos pone a salvo de las circunstancias externas. Dios está en control de todo. Y como dice esta alabanza, este coro antiguo, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por el poder de Dios. Nada, hermanos, escapa al poder de Dios. Y por eso puedo estar seguro, porque esta salvación que Dios nos ha entregado también nos salva del peligro de la vida cotidiana. En tercer lugar, Hechos capítulo 2, versículo 40. Hechos capítulo 2, versículo 40. Cuando Pedro estaba predicando en el día de Pentecostés, dice lo siguiente: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Hermanos, cada vez que pasa el tiempo, cada día que pasa, el mundo se torna más violento, ¿verdad? Más perverso, hay más maldad que hace 10 años atrás. Hoy en día a un papá le da miedo que su hijo crezca. A mí en lo personal me da miedo porque ahora está violento el mundo. ¿Qué va a hacer cuando mi hijo tenga 15, 10 años? Cuando ya vaya al colegio. Entonces de pronto hay temor en nosotros como personas porque hay una contaminación degenerativa en el mundo que cada vez lo torna peor. Y es más, esta contaminación muchas veces ha ingresado a la iglesia. Antes, años atrás, eran contados los casos de divorcio, ¿verdad? En las iglesias, los casos de embarazo. Hoy en día ya incluso en algunas iglesias hay hasta abortos, aunque no son públicos, ya hay cristianos que abortan. Entonces de pronto Pablo nos está diciendo, mirando este gráfico en la pantalla, esa era la vida en Roma en esta época. Había toda clase de aberraciones. Si leemos versículo 18 en adelante, había homosexualidad, había relaciones con animales, habían asesinatos,
Las personas, los padres, cuando no tenían hijos varones, a veces botaban a sus hijas en la calle, había un lugar donde las abandonaban. Si el hijo nacía lisiado, lo podían abandonar allí también. Entonces de pronto la maldad era grande en Roma. Y Pablo le dice a los romanos, ustedes pueden estar seguros y tranquilos porque Cristo salva también de la contaminación degenerativa de este mundo. El cristiano está a salvo del contagio de la generación retorcida y perversa en la que vive. Y hermanos, nosotros podemos estar tranquilos y seguros porque si verdaderamente somos salvos, Dios a través del Espíritu Santo se encargará de cuidarnos y de preservarnos de toda esta contaminación en la que vivimos, de toda esta maldad, de toda esta violencia en la cual estamos involucrados. Los que tienen la salvación de Cristo tienen un antiséptico divino que los guarda de la infección del mal que hay en el mundo. Hermanos, eso debemos velar. ¿Cuál es nuestro antiséptico? Acercarnos a la palabra de Dios. Es la única manera que podemos evitar que nuestro hijo sea un maleante, sea un drogadicto, que nuestra hija tenga relaciones sexuales antes del matrimonio. La única manera es inculcarle los principios. Es la única manera, hermanos. Lo triste es que, al igual que en la época de Pablo, y hoy más todavía, son pocos los cristianos que valoran la palabra de Dios. Por eso el mal se está entrando a la iglesia. Y es algo que debemos evitar y buscar nosotros con todo nuestro corazón, el ser salvos de esta contaminación de la maldad. En cuarto lugar, Lucas capítulo 19, versículo 10. Capítulo 19, los primeros versículos nos hablan acerca del relato de Zaqueo. Todos conocemos quizá la historia de Zaqueo, ¿verdad? Desde niño en la escuela dominical nos enseñaron que era un hombre bajito, jefe de los publicanos, muy rico, una persona quizás muy orgullosa, pero de pronto le necesitaba un amigo. Y ese amigo un día llega a su vida y era Cristo. Y de pronto cambia la vida de una manera total en la vida de Zaqueo. ¿Dónde estaba Zaqueo? ¿Y qué nos dice el versículo 10 del capítulo 19? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora debo entender, hermanos, que perdido en el contexto de Lucas, la palabra que utiliza Lucas no es la palabra de perderse, extraviarse. Por ejemplo, bueno, este lapicito que tengo ahora, su lugar es dentro de esto, ¿no? De este aparatito. Ahora, aunque yo lo tengo en la mano, aunque yo sé dónde está, en el contexto de Lucas está perdido. ¿Por qué? No porque esté extraviado, sino porque está fuera de su lugar. Y por eso, si leemos el versículo 9, Jesús dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Zaqueo también es hijo de Abraham. Y como es hijo de Abraham, debería estar viviendo de una manera correcta. Sin embargo, él está perdido porque está viviendo de una manera incorrecta y está camino a la perdición eterna. Por lo tanto, hermanos, aquí lo que Lucas nos está mostrando es que la salvación o el Evangelio nos salva de la perdición eterna. Hermanos, Dios no es sádico, no es malvado para crear a la humanidad y lanzarla al infierno directamente. Al principio, cuando Dios creó, y leemos Génesis capítulo 1 al 3, el propósito no era condenar al ser humano. Él lo quiso tener consigo mismo, cerca de Él, en comunión con Él. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el problema? El hombre tomó una decisión equivocada. Y fruto de eso, la condenación eterna nos esperaba. Entonces, al escuchar el Evangelio, nos salva de esta perdición. Nos coloca nuevamente en el lugar que nos corresponde. Es decir, camino a Dios nuevamente. Por lo tanto, esta salvación que nos muestra, ilustrándonos con la vida de Zaqueo, nos muestra que por naturaleza nos encontramos en un camino equivocado. Hermanos, si tuviéramos que testificar ahora de cómo era nuestra vida antes de conocer al Señor,
Creo que si viniera uno nuevo saldría corriendo y loco de aquí, ¿verdad? Por todas las atrocidades que cometíamos antes. Estábamos equivocados, no podíamos hacer el bien. Y este camino, lamentablemente, si no salimos de él, nos destruye. Pero cuando recibimos la salvación de Cristo, somos llevados al camino verdadero de la vida. Y hermanos, no es de que somos más santos ahora. Somos igual de pecadores que cuando conocimos a Cristo. Lo único que hemos sido perdonados. Y Cristo nos ha trazado un nuevo camino para seguir. Entonces, hoy en día, la persona que recibe el Evangelio es salva de esta perdición eterna a la cual toda persona al nacer se encamina. Y en último lugar, Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos 6, 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, ¿a quién no le cuesta luchar con el pecado? Es fácil luchar, hermanos, para agradar a Dios en el mundo en el que vivimos, en la época en la que estamos viviendo. Es difícil ser cristiano. Auténticamente cristiano es difícil, hermanos. Porque a veces el mundo está acostumbrado a seguir caminos torcidos para obtener metas, ¿verdad? Puedo escalar en un trabajo en el mundo diciendo mentiras. Y de pronto es normal para ellos. Pero ¿qué pasa con un cristiano verdadero? No va a decir mentira, va a decir la verdad, aunque eso en algunos casos le perjudique o le evite escalar en el mundo. Por eso la salvación también es eficaz en el poder del pecado. El Evangelio nos libera del poder del pecado, de ese poder destructivo. La humanidad, hermanos, sin Cristo se encuentra sometida a esclavitud bajo un tirano del que no se puede escapar. Yo puedo agarrar a una persona adicta y decirle, deja esa adicción porque te estás destruyendo, no ves tu vida, no ves tu cuerpo, no ves tu mente, te estás destruyendo. ¿Qué me va a decir el adicto? Yo lo sé, pero no lo puedo dejar. Hermanos, una persona sin Cristo, le podemos decir que cambie, y él va a decir, no puedo, porque el pecado me tiene preso. Y hermanos, eso éramos todos antes de conocer a Cristo. Ahora, si continuamos leyendo los versículos, sobre todo el versículo 19, Pablo va a decir, se entiende la humanidad, la debilidad. Pero ahora somos libres del pecado y por lo tanto, así como antes buscábamos el pecado, ahora busquemos a Dios. Somos libres del poder del pecado, hermanos. No es que pecamos porque no podemos vencer al pecado. Pecamos porque nos agrada el pecado, hermanos. Nos deleita el pecado, a nuestra carne le gusta pecar. La salvación de Cristo nos libra de la tiranía de este ser llamado pecado y nos otorga vida eterna. Hermanos, la salvación nos provee y nos une nuevamente a Dios. Nos provee libertad en Cristo. En último lugar, Romanos 5:9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué pasa cuando tenemos un perrito amarrado con una correa? ¿Hasta dónde va a poder correr el perrito? Hasta donde termine la correa, ¿verdad? Entonces debemos entender la ira de Dios. No, nuevamente, Dios no es un Dios que odia al ser humano. Aborrece el pecado. Y aquí Romanos 5:9 nos va a mostrar que Dios buscó todo para poder salvarnos. Pero al final Él nos va a liberar del pecado, a nuestro pecado. Y es lo que nos dice el capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hermanos, versículo 18 del libro de Romanos, capítulo 1.
nos va a decir, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda maldad del ser humano que retiene sabiendo la justicia de Dios. Hermanos, somos más culpables nosotros como cristianos en desobedecer un mandamiento de Dios que una persona incrédula. ¿Por qué? Porque ya nosotros lo sabemos y hemos sido liberados de ese lazo del pecado. ¿Qué es la ira de Dios? Es precisamente esta idea de estos dibujos que tenemos. Dios lucha cada día con nosotros a través del Espíritu Santo. Está luchando, pero llega un momento en el que tanto forcejeo Dios dice, bueno, ok, haz tu voluntad, y nos suelta. Y después nos viene nuestro mal. No es que Dios me castigó, ¿verdad? Si yo hoy en día con el alto índice de VIH en el mundo, yo engaño a mi esposa, tengo relaciones sexuales fuera del matrimonio, y después me contraigo VIH o papiloma humano, ¿fue un castigo de Dios o fue una consecuencia de lo que yo mismo sembré? Entonces la ira de Dios, hermanos, es una ira, un enojo justificado, y lo hace soltando y dejándome hacer mi voluntad para recibir mi propio pago. Hay en el mundo una ley moral que no la podemos negar, hermanos. Todo lo que hacemos, lo pagamos. Y el anuncio de un juicio también ineludible de forma en el Evangelio. Hermanos, no puede haber Evangelio si no se le dice a la persona, tú estás camino a la perdición. Dios está molesta con tu manera de vivir. Si tú no cambias, la ira de Dios se derramará sobre ti. Eso es el Evangelio, hermanos. Es amor, pero también es mostrarle a la persona su necesidad de la salvación. Mostrarle en qué condición se encuentra. Como ir al médico, ¿verdad? Si voy y tengo cáncer, no me va a decir, bueno, usted puede salvarse haciendo esto. Me va a decir, Señor, usted tiene cáncer, se puede morir, pero hay una probabilidad haciendo esto. Eso es el Evangelio. Si no fuera por la salvación de Cristo, no podríamos esperar más que la condenación eterna. Y por eso Pablo nos dice, estoy feliz, estoy gozoso, estoy orgulloso de este mensaje, porque el Evangelio provee salvación de la ira de Dios. En conclusión, Pablo nos recuerda que podemos estar seguros con la salvación de Dios por estas razones. En primer lugar, libera físicamente. Hay alivio en el físico. Libera del peligro. En tercer lugar, libera de toda contaminación. En cuarto lugar, libera de la perdición eterna. En quinto lugar, libera del poder abrumador del pecado. Y en sexto lugar, libera de la ira de Dios. Por lo tanto, hermanos, la salvación, la verdadera salvación, es un regalo para hoy y para mañana. Quiero compartirles lo que decía un poeta después de la Primera Guerra Mundial, llamado Rupert Brooke. Él decía, a salvo estaré al salir secretamente armado frente a todas las acechanzas de la muerte. A salvo cuando se pierda toda seguridad. A salvo cuando los hombres caigan. Y si estos pobres miembros mueren, del todo a salvo. Por lo tanto, hermanos, el Evangelio viene a ofrecerle a todo ser humano sin esperanza una salvación que libera y repercute en esta vida y en la eternidad. ¿Dios quiere nuestro bienestar aquí en la tierra? Claro que sí, pero eso depende en cómo nosotros nos acerquemos y le seamos fieles a Él. Para aplicar, hermanos, en nuestras vidas, desafío que quiero dejarles en esta mañana. La salvación por medio del Evangelio es el mayor regalo del poder de Dios. Y el desafío, no te avergüences cuando otros quieran hacerte a un lado por ser cristiano. Cuando se burlen, cuando nos persigan, no nos avergoncemos, hermanos. Más bien digamos como Pablo, no me avergüenzo de ser cristiano. No podemos ser orgullosos, ¿verdad? Pero sí de algo de lo cual debemos estar gozosos, dichosos y privilegiados, es de ser cristiano. En segundo lugar,
Comparte el Evangelio de Cristo a todos los que tengan oportunidad. Hermanos, no nos podemos callar en esta época. Cristo viene pronto y nosotros tenemos el Evangelio. Como Pablo, hablemoslo, compartamos donde nos encontremos. También confía en Cristo en cualquier situación que te encuentres. Cuando no hay dinero, confiemos en Cristo. Él tiene el poder de proveer. Pero aún si decide no proveer, permanezcamos fieles, sabiendo de que por algo suceden las cosas. Y finalmente, vive una vida consagrada para Dios y alejada del mal. Hermanos, necesitamos sacar el pecado de la iglesia. Necesitamos sacar nuestros pecados. Necesitamos alejarnos del mal. Porque si no, no hay diferencia entre ser incrédulo y ser cristiano. Y veremos que la salvación de Dios se hace eficaz en nuestras vidas. Quiero invitarles a que nos pongamos en pie.